En la actualidad, 3 de cada 4 coreanos vive en apartamentos. Esto es al menos el 75% de toda la población en Corea del Sur. Sin embargo, en los K-dramas suele ser común mostrar familias de hasta 3 generaciones, te hablo de abuelos, de padres y de hijos, viviendo juntos en una misma casa, la receta perfecta para un buen drama. Pero ¿por qué existe esta diferencia entre lo real y lo que vemos en pantalla? O mejor aún, ¿cuál es la razón por la que los coreanos prefieren vivir en apartamentos? Hola, buenas tardes, Nitanim Nidayo, y vamos a conversar sobre la razón por la que los coreanos hoy, en su mayoría, viven en apartamentos. Y tú te podrías estar preguntando por qué razón es importante hablar de este tema, que es lo que resulta realmente extraño. Pues si lo comparamos, por ejemplo, con los europeos, es muy extraño, puesto que la media europea se encuentra en un 50-50, siendo las casas ligeramente por encima en preferencias cuando se refiere a dónde viven las personas. Esto es lo que hizo que en algún momento los visitantes de estas tierras apodaran a la pequeña Corea del Sur como la República de los Apartamentos, llegando a condenarla a su rápida desaparición porque ¿cómo se les ocurre a esta gente vivir así? Pues porque en Corea las casas son para los pobres, o por lo menos esto es lo que diría si me dejo llevar simplemente por las últimas estadísticas que indican que más de la mitad de la gente que vive en casas es de bajos ingresos. Pero esa sería una respuesta demasiado simplista y en este canal nos encanta complicarnos la vida, así que vamos a viajar un momento a los años 60. Justo aquí, en plena dictadura militar y luego de la Guerra de Corea, el país estaba en pleno proceso de reconstrucción e industrialización, una fase en la que muchos coreanos migraron de las zonas rurales a las zonas urbanas en busca de mejores oportunidades. Lo típico de dejar el campo para migrar a las grandes ciudades, y toda esta gente necesita espacios donde vivir, y siendo Corea del Sur un país pequeño y muy montañoso, pues mucho espacio disponible no hay. Construir hacia arriba es eficiente en términos de espacio, pero si simplemente esta fuera la razón, realmente nos estaríamos perdiendo lo divertido de verdad. Para esta época y por lo menos hasta los años 90, acceder a crédito, a financiamiento, era prácticamente imposible, era una tarea titánica, por lo que había que encontrar mecanismos alternativos para poder financiarte. Si tú querías tener un dinerito extra para apalancarte, para invertir, para emprender un negocio, tener un apartamento era una muy buena opción, y te voy a explicar por qué. El chance es una forma de financiamiento en Corea que funciona de una forma bastante peculiar. Si yo quiero un apartamento o un espacio para vivir, pero realmente no tengo el dinero suficiente para pagarlo, te puedo alquilar a ti, el propietario de un apartamento, un espacio durante un tiempo determinado con la intención de irte pagando una mensualidad, lo que nosotros conocemos como el típico alquiler. Pero ¿qué tal si en lugar de pagarte este típico alquiler, te propongo un negocio ligeramente diferente que podría beneficiarnos a los dos? En lugar de pagarte un alquiler, yo te voy a entregar a ti el 80% del valor total de tu inmueble, por poner un monto. Vamos a suponer que tu inmueble vale $100,000 y yo te voy a entregar a ti $80,000 para poder habitar en él durante un tiempo establecido. Vamos a suponer 5 años. 5 años donde tú no me vas a cobrar una mensualidad, un alquiler. Pasado esos 5 años, habiendo habitado el apartamento, yo me retiro de allí y tú me regresas el dinero que te di para poder vivir allí. Durante esos 5 años, tú obtuviste un préstamo de $80,000 sin intereses, libre totalmente de intereses, para poder invertir en aquello que necesitases, y al mismo tiempo yo obtuve un lugar donde vivir, que era lo que quería. Al final de la operación, ambos ganamos, suponiendo, por supuesto, que tú utilizaste este dinero para invertirlo y ese dinero te generó una rentabilidad. El chance fue, al menos hasta los años 90, una forma de financiarte que hacía que tener un apartamento fuera importante. Era un activo con el que podías apalancarte. Pero claro, si yo voy en este momento y le pregunto a un coreano si viven en un apartamento por esta razón, me van a decir que no, que la razón no tiene que ver con el dinero. La razón tiene que ver con un tema de comodidad.
Para el coreano promedio, vivir en un apartamento representa la seguridad y la comodidad de tener ciertas garantías de acceso a determinados servicios básicos. Te hablo de acceso seguro a servicios de luz, de agua, de interés, de recibo de paquetería, de desechos, de gestión de basura, de espacios comunes y de un largo etcétera. En pocas palabras, la vida residencial es mucho más cómoda, pero aquí cabría la pregunta, ¿es mucho más cómoda para quién? Y la respuesta está en las mujeres. Ya para los años 80 y con el auge de las familias nucleares, los apartamentos fueron necesarios porque ya no era tan común vivir con tus padres. Las mujeres que poco a poco se fueron incorporando al mercado laboral, porque aquí todo el mundo tiene que pagar impuestos, empezaron a preferir los apartamentos porque eran viviendas mucho más fáciles de gestionar. Si antes la mujer cuidaba del hogar, ahora que sale a trabajar, lamentablemente también tiene que seguir cuidando del hogar y es mucho más sencillo cuidar de un hogar más pequeño y cómodo como lo puede ser un apartamento que un hanok del siglo XVIII. Y aunque la comodidad es una buena excusa para poder responder a la pregunta de por qué los coreanos viven en apartamentos, lo cierto es que es mejor que nos regresemos un momento al tema del dinero. Imagina que vas al banco y quieres un préstamo y para ese préstamo el banco propone tomar como garantía tu vivienda, tu apartamento. Sorpresa, al banco no le hace falta ir a tu apartamento para poder evaluarlo y saber más o menos cuánto te puede prestar. No, solo diles dónde vives y ya ellos tienen perfectamente calculado cuánto pueden prestarte. Esto es lo que se conoce como la separación de clases por estándar departamental. Muchos son los que se sorprenden de que en Corea específicamente los bloques departamentales son todos iguales, muy similares entre sí, no existe personalización de la vivienda. Esto es porque los apartamentos en Corea del Sur tienen una especie de marca. Su diseño va en conjunto con la constructora que los hizo. Son una representación de tu estatus económico. La marca, la constructora que hizo ese apartamento ya tiene un diseño preestablecido que es un reflejo de tu estatus social. Y ojo, lo de la marca lo estoy poniendo yo para ilustrarlo y que puedas entenderlo de manera sencilla. La moraleja aquí es que hay un diseño de apartamento, hay una constructora específica que ya refleja o dice mucho de tu capacidad adquisitiva, de la cantidad de dinero que tienes disponible. Ya lo dice el dicho, dime en qué apartamento andas y te diré quién eres. Por eso te encontrarás a muchos coreanos que afirman que el tema de los apartamentos en Corea del Sur es un tema de clases sociales. Ahora, la pregunta que nos ha traído a nosotros aquí es ¿por qué en los K-dramas esto no se suele mostrar así? Pues porque no hay K-drama sin drama. El uso de viviendas multifamiliares es un recurso narrativo. No tienes muchas opciones si lo que quieres es generar conflicto, drama e interacción entre varios personajes. Narrativamente no les quedaba de otra.